Ahora vamos a pasar a la de inducción de la lactancia en personas gestantes y relactación. Queremos dar la bienvenida a la matrona Ivana Aravena, que es matrona del año 2012, más de 10 años de experiencia en asesoría de lactancia humana, destacando en la práctica del Chile Crece Contigo de Carlos Barrido, en la unidad de neonatología, puerperio y pediatría, acompañando a madres que amamantan, que maternidad extrema y a su familia. Mi trabajo en la APS del PROFAM del MUE del 2003-2020, en clínica de lactancia, GAMS, y organizando lactancia materna cabaña. Formación como de lactancia y Prolactar España, para luego acreditarse como consultora internacional de lactancia IDCLC, actualmente vigente. También trabaja en la APS y Directora de Recursos Humanos del Centro de Salud, Carolina Raúl Silva Enríquez, y diploma de Gestión de Salud de la SAC 2003 y formación Instituto Europeo de Salud Prenatal. Funciona. Sí. Ya bien. Hola. ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias por la invitación. Esta es una presentación que yo ya había preparado antes, así que bueno, la nutrí un poquitito más con cosas, digamos, que han surgido igual. Y bueno, ya dijeron mi nombre, dijeron un montón de cosas, así que veo hartas caritas que confían igual y eso me alegra mucho, de que las peleas y mis colegas, ¿cierto?, nutricionistas, enfermeras y todo el equipo multidisciplinario quiera trabajar en este tema. Bien, entonces nos vamos al tema de inducción de lactancia, personas que no han gestado. Vamos a hablar también un poco de relactación, porque la verdad es que están bastante unidos ambos conceptos. Como ya todos mencionaron, yo como también soy matrona de IPCLC, declaro no tener ninguna relación con la industria que infrinja algún código de lactancia de sociedad del Estado. Bueno, la presentación ya la hicieron, pero lo más importante, bueno, yo soy mamá también, yo creo que como muchas de acá, y así que me llegó mucho la presentación de la doctora, porque soy mamá de un prematuro extremo, ahí estoy haciendo método canguro también con Guileón, así que también como leche materna, y está súper bien, así que sirvió, es real, doy fe, bien. El logo de este año, ¿cierto? Que impulsamos la lactancia, apoyando y educando. La verdad que los años pandémicos fueron bastante duros para lo que es lactancia. Me imagino que ahí la Carol debe tener cifras no muy positivas, probablemente, más o menos, quizás en algunas comunas. Pero es lo que tenemos que volver a rescatar, volver a tener contacto. Este tema de la distancia social es distancia física realmente, sino que hay que volver a renovar esos lazos que nosotros teníamos también con nuestros usuarios. Vamos a hablar de algunos conceptos como lactancia inducida, porque a veces se tiende a confundir estos dos conceptos, que es de lactación y lactancia inducida. Usted va a inducir lactancia. Ya, inducir lactancia, la verdad es que es un concepto que es bien complejo y habla, ¿cierto?, de la producción de leche en un bebé que a veces, que en la mayoría de los casos, es un bebé que va a ser adoptado, o bien de una madre que por supuesto es pareja de otra mujer y por supuesto van a ser madres ambas y desean también aportar en el proceso de crianza y en el de lactancia. Así que son, por supuesto, personas que desean amamantar y que nunca han estado gestando. ¿Ya? Pueden ser tanto hombres, mujeres, personas no binarias, etc. Ahí vamos a ir conversando también de esos conceptos. La relactación, ¿cierto?, que son las estrategias para recuperar lactancias de mujeres que sí han gestado o que han gestado alguna vez en la vida, ¿ya? Mujeres que, por ejemplo, han iniciado después de un parto alimentación con fórmula y luego alguien les habló de la leche humana, que era tan importante, y decidieron intentar, ¿cierto?, hacer este proceso de relactación. También tenemos otros conceptos, como es el de lactancia diferida, que muchas veces cuando estamos en inducción de lactancia lo ocupamos bastante, porque a veces cuando no se ha hecho el protocolo tan a pie de letra, tenemos que ocupar ese recurso de extraer y dar a través de otros métodos de suplementación, ¿ya? Así que la lactancia diferida es alimentar a un bebé, a una guagua, ¿cierto?, con leche materna o leche, digamos, donante, y que no sea directamente al pecho, o puede ser con otros métodos de suplementación, como
Y el concepto de lactancia humana, que es el que se está utilizando actualmente, también, por supuesto, tratando de incorporar y sea inclusivo a todos los tipos de familia que tenemos. El concepto de no binario, lo voy a recordar más que nada, hay personas que a veces pueden no reconocerlo del todo, que son personas que no se identifican con el género que está asignado al nacer, y que van transitando hacia un género que puede ser neutro, puede ser que no se considera ni hombres, o sea, como lo entendemos nosotros, ni femenino ni masculino, ¿ya? Y el concepto de trans son las personas que son transgénero, que tienen una identidad de género diferente al género que habitualmente se les asignó al nacer. Una persona transgénero puede identificarse con conceptos de hombre, con conceptos de hombre trans, de mujer trans, persona no binaria, y con otros términos como queer, o por ejemplo travesti, o biespiritual, etc. O como inclusive el tercer sexo. Y por supuesto eso no tiene nada que ver con la orientación sexual, porque una persona trans puede ser homosexual, heterosexual, o bisexual, o inclusive asexual. ¿Ya? Ya para meternos de lleno a lo que es inducción, yo ya les mencionaba, por ejemplo, el caso de una familia, ¿cierto?, que eran dos mujeres y que decidían tener un hijo. Este es el caso de la pareja de una de ellas, que es Merichel, y dice, esa leche nos vino genial, porque al ser de un nacimiento por cesárea de mellizos, a mi pareja le tardó en bajar la leche, más de lo habitual. Así que le pudimos dar la mía como suplemento. Cuando los niños nacieron, porque eran gemelos, no sé si se fijan las fotos, son ellas dos, la leche de Merichel sirvió como complemento a la de la madre gestante. Una toma cada una. Ella tenía mucha más porque por supuesto había pasado por un proceso de gestación. Así que cuando a un bebé le tocaba la gran fuente, o sea, la de la mamá que había gestado, el otro tenía el consuelo de mi pecho. Es pesado, pero vale la pena. Me hacía muchísima ilusión dar de mamar a mis hijos y tener esa experiencia compartida con mi pareja. ¿Ya? O sea, lo que queremos llegar con la lactancia inducida es que no siempre vamos a lograr lo mismo que con una lactancia en mujeres que sí han gestado, pero sí tenemos que lograr el concepto de más de lo biopsicosocial, o sea, perdón, de lo psicosocial, del contacto, de todo lo que yo le voy a entregar a mi bebé a través de el contacto piel con piel, del apego y por supuesto del vínculo que yo voy a lograr también. ¿Ya? Ahora nos vamos de lleno a los protocolos. Este protocolo fue realizado por un pediatra, que es el doctor Jack Newman, es canadiense. Este pediatra, la verdad es que comenzó a hacer un protocolo para madres que deseaban amamantar y querían adoptar a un chiquitito, y que justo era un bebé recién nacido. Entonces, la verdad es que funcionaba medianamente porque solo se incluía el uso de hormonas 3 meses antes, no había un protocolo estándar, entonces era más bien algo que él estaba utilizando de manera empírica en su trabajo con algunas madres. Por supuesto, no todas las mujeres que van a adoptar van a llegar con un bebé recién nacido, ya no es el caso que suceda mucho acá en Chile, pero puede llegar a suceder. Pero posteriormente, una IBCLC, es ella, no sé si es el número, que es Lenore Goldfarb, ella decidió contactar al doctor Jack Newman porque después de mucho tiempo de intentar ella poder ser mamá, que no pudo, incluso tuvo 8 pérdidas reproductivas, 8 abortos, ella decidió utilizar el vientre de subrogado. ¿Ya? Ella era canadiense, se fue a California, por ella contactó, tuvo un bebé Petri con su marido, no fue muy romántico ni nada, pero ella misma decía, después de 8 abortos ya era lo más amoroso que pude conseguir y queríamos tener con su pareja, querían tener su agüita, y contactó al doctor Jack Newman por su deseo de querer amamantar a su agüita. Contactó al doctor Jack Newman, ella empezó a hacer algunas modificaciones en el protocolo y finalmente a través de su estudio empírico y de luchar mucho, porque en ese tiempo cuando ella decidió este proceso, que era en el año 98, la verdad es que era impensado de que una madre que estaba adoptando o con un vientre subrogado pudiera amamantar. De hecho, en el momento del parto ella no pudo entrar, cuando nació la agüita y la llevaron, por ejemplo, a la neonatología porque fue prematuro extremo, todo esto. Y, por supuesto, llegar y explicar que ella estaba produciendo realmente leche
tuvo que incluso bajarse a la polera y mostrarle al neonatólogo, al médico, que mira, efectivamente yo no he gestado, pero me está saliendo leche de mi pecho. Así que ahora les voy a contar más bien por qué sucede. Entonces, ¿qué es lo que hace este protocolo? Es hacer el mismo proceso de un embarazo, pero a través de hormonas exógenas, ¿cierto? Anticonceptivos orales o pueden ser métodos anticonceptivos inyectables que imitan el proceso de gestación. Acá vemos como la tabla clásica de las progesteronas, del estrógeno, de cuánto aumenta, ¿cierto? Y, por supuesto, cuando ya vamos llegando al término, que es cercano, posterior ya, cercano a los 6 meses ya de embarazo, vemos que hay un aumento de ambas hormonas de progesterona y estrógeno y disminuye la beta-HCG, ¿ya? Y es lo mismo que vamos a hacer también con la mezcla de anticonceptivos orales que le vamos a dar a esas mujeres que desean amamantar, ¿ya? Ahí vamos a ir hablando de los implicantes con respecto a eso. ¿Cuál va a ser el porcentaje de éxito? Que esto es como bien complejo de decir porque muchas mamás anhelan el que sea un 100% y la verdad es que no podemos mentirles en ese sentido. Tenemos que explicarle que esto funciona diferente en cada mujer, diferente en cada persona. Entonces, la clave del éxito es más bien no lograr que salga leche de ese pecho, sino que es más bien que logremos el vínculo con nuestra guaguita, que logremos acoplar y que ella se logre sentir bien, ¿ya? Así que el porcentaje, en realidad, cuando empezamos, dice aquí el porcentaje de éxito, está relacionado con la edad del niño, ¿ya? Si nosotros empezamos y sabemos que vamos a adoptar un niño o vamos a tener un niño que es mayor a 4 meses, por supuesto, el porcentaje de producción de leche va a ser el 50%, probablemente como el éxito mayor. Y en el caso de un bebé recién nacido, que yo logre hacer el protocolo correctamente, pudiera llegar hasta el 75% de producción deseada, ¿ya? Lo cual es bastante bueno. Bien, vamos a hablar de algunos aspectos claves con respecto a la lactancia inducida y también la relactación. Hay una foto mía que está por todas las redes, que siempre la encuentro en cualquier lado, que es del Bambión, me parece. Sí. Ya. Hay algunos cambios físicos que hay que explicarle a la madre, porque es lo mismo que nosotros sentimos cuando estamos usando algún anticonceptivo oral que tenga drospirenona. Habitualmente sentimos llenas las mamas, sentimos unas mamas turgentes, y eso le va a pasar tanto a las mujeres como a las personas no binarias o transgénero, que a veces se han hecho incluso cirugías mamarias. Hay que explicarles que va a pasar ese proceso. ¿Por qué? Porque estamos usando estrógeno y progesterona de, por supuesto, no tan alto, pero sí le va a generar cambios en sus mamas, y vamos a tratar de imitar lo mismo que sucede en un proceso de gestación, ¿ya? Que cambiamos habitualmente de 1 a 2 copas, que la mujer siente un mayor desarrollo, ¿cierto?, en la red venosa, etc. Entonces, eso hay que explicarlo. Y, por supuesto, también va a haber modificaciones en su ciclo menstrual. La mayoría no va a llegar a regla porque, de hecho, vamos a tomar una mezcla en la que no se incluyen los placeres. Previa a la inducción hay que valorar, por supuesto, algunas cosas, ¿cierto? Sobre todo la perspectiva emocional, y tanto de la madre como de la familia, porque este proceso es un proceso largo, que lleva por lo menos 6 meses previo a la llegada del bebé, y posteriormente ya tenemos todo el proceso de lactancia, que es lo que desee esa familia y el bebé, que puede ser más allá inclusive de los 2 años. Se deben solicitar, por supuesto, las pruebas serológicas, por lo tanto, desde el manejo médico hay que consultarlo con el médico de cabecera, con la neonatóloga, hay que consultarlo también con el ginecólogo, y por supuesto es importante la visita al endocrinólogo de esa madre. Y tenemos que hacer exámenes de rutina, porque si tenemos una madre hipertensa, por supuesto, tenemos que considerar usar, por ejemplo, algún antihipertensivo sumado al uso de los anticonceptivos orales, ¿ya? Así que es súper importante la visita al médico, y esto es de manejo médico, ¿ya? Eso es muy importante dejarlo claro. ¿Qué se debe recomendar a la mamá también? Es que, por supuesto, cuando ya vaya a llegar el bebé, debe sí o sí tener una visita con la nutricionista, porque no va a tener el incremento graso que tienen las mujeres en el proceso de gestación. Entonces va a requerir sí o sí un incremento de alrededor de 300 calorías diarias. Y por supuesto eso debe ser calorías idealmente lo más saludables posible, así que es importante que la nutricionista la vea, la siga y aporte también en su dieta. El proceso más complejo, en el caso de la inducción, no es tanto el lograr salgan gotas de leche, porque eso va a pasar
Es lo más probable, teniendo glándula mamaria, va a pasar eso, pero lo que más cuesta muchas veces es lograr que haya un acople adecuado. Y que, por supuesto, todo eso funcione, que sea funcional. Así que también vamos a necesitar probablemente de la ayuda del amigo fonoaudiólogo o la amiga fonoaudióloga que siempre estamos molestando, ¿cierto? Y también que la madre y la familia conozcan algunas técnicas de suplementación antes de que llegue el bebé. Ya no sirve de nada que cuando ya nazca yo le diga, ya está algo con la sonda. No, ella ya tiene que saber usar la sondandeo porque sabemos que probablemente la producción de leche no va a ser el 100%, entonces ella ya debe conocer cómo ponerse la sonda, dónde tengo que poner, qué temperatura tengo que tener la leche, todo eso debe estar ya sabido por ella. Así que se vuelven un poco expertos también en lactancia los papás. Y por supuesto, también es importante, una vez ya el bebé llegó a la casa, se está alimentando, hay que evaluar constantemente y oportunamente también a ese recién nacido, a ese lactante, porque podría requerir algunos suplementos de leche humana. ¿Ya? Por ejemplo, acá en la quinta región no tenemos bancos de leche, como bien decía la doctora, entonces siempre en nuestra primera instancia, ¿cierto? Lo que nosotros siempre buscamos es que sea leche humana, de un segundo debería ser leche donante, acá tampoco venden leche humana, que yo sepa en Chile todavía, capaz en el mercado negro, no sé. Y en tercera opción, debería venir la fórmula. Ya, pero eso no sucede aquí aún acá en Chile, quizás en Santiago, como hay algunos bancos de leche, pero aquí todavía no es ¿cierto? Y brindar apoyo emocional a la familia durante todo el proceso. ¿Qué tipo de leche vamos a lograr en las mujeres que desean inducir, en las personas que desean inducir? No vamos a lograr ni precalostro ni calostro. ¿Qué vamos a lograr? Leche de transición. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a llegar solamente con la acción hormonal a la galactogénesis 2. ¿Ya? No vamos a pasar por ese proceso de galactogénesis 1 porque no hay alumbramiento, no hay ninguna de ese tipo de cosas. Hasta ahora no lo hemos podido lograr. Ya no hay ningún estudio y no se ha hecho. Entonces lo único que podemos llegar es un poco de leche de transición, pero más seguro a leche madura. ¿Ya? Entonces, vamos a hablar del protocolo de Goldfarb-Newman, porque ahí se unieron, hubo una fusión de ambos canadienses, de hecho hay una página donde uno los puede contactar, ellos como que están apoyando harto este movimiento de la lactancia inducida, ya porque cuesta harto a la gente pensar, así como, ya voy a adoptar, voy a dar pecho, como que no se le ocurre de buenas a primeras a las familias, ¿ya? Y es súper importante, tanto para el desarrollo de esa bobita, para también todos los cambios que podemos provocar en su epigenética, en todo lo que nos conversaba delante la doctora. Así que es importante considerar el deseo de la familia, la visita al médico, al endocrino, que ya lo conversamos, la consulta de lactancia, la asesora de lactancia, tenemos que considerar el inicio de píldoras, que por supuesto tenemos que considerar también es la extracción. Esa familia tiene que sí o sí considerar tener un extractor eléctrico doble. ¿Ya? La lactancia inducida sí o sí requiere ese tipo de extractor. Uso de galactobobos y la asesoría de lactancia. Voy a hablar del método en general y después vamos a ir hablando de los 3 protocolos que hay actualmente. El método general, tenemos 3 protocolos, como les decía, que es el protocolo regular, que es el más largo, que dura 6 meses, el acelerado, que podemos hacerlo incluso un mes antes, y el protocolo en etapas de menopausia. O sea, mujeres que ya están en etapa de menopausia también podrían hacer inducción de leche humana. ¿Qué se hace? Se administran preparaciones de estrógeno, de progesterona o de anticonceptivos orales o bien inyectables, y se espera que la producción de leche comience a los pocos días de interrumpir la administración de estos anticonceptivos. Idealmente hay que hacerla coincidir con la llegada de la idea. A veces se administran algunos tratamientos o combinaciones para poder inducir la prolactina, porque esa hormona tampoco la tenemos. Si hay alguien que tenga, por supuesto, 2 mamas y que tenga su glándula pituitaria y todo su cerebro funcionando correctamente, no deberíamos tener problemas en producir prolactina. Por eso vamos a ocupar algunos medicamentos que ya son bien conocidos para poder hacer. Y la estimulación mecánica, eso también, por supuesto, que es requete importante y es lo que a veces más desgana a las familias porque hay que estar constantemente extrayéndose y por supuesto a veces eso puede ser un poquito más tedioso, tanto para la lactancia inducida como para la relactación.
El protocolo regular, como les decía yo siempre, requiere de manejo médico y equipo multidisciplinario. No es que una mamá lea esto y diga, "Ay, ya voy a hacer esto en la casa y me va a resultar y lo voy a hacer sola". No, o sea, tengo que sí o sí estar apoyada a un equipo. Idealmente, este protocolo se inicia 6 meses antes de la llegada del bebé. Se inician los anticonceptivos orales todos los días, no hay descanso, como les decía yo, no se toman los placeos. Y se suma además la primera semana 10 miligramos de domperidona cada 6 horitas. Después de la primera semana, cambiamos la domperidona, duplicamos la dosis y empezamos a tomar 20 miligramos cada 6 horas. No se debe tomar ninguna infusión, no hay que agregar ninguna otra cosa más, porque a veces las mamás se ponen un poco ansiosas antes de los 6 meses y empiezan a tomar hierba de fenogreco, avena, un montón de cosas que todavía no es necesario, porque a esos meses todavía no vamos a producir leche. ¿Ya? Estamos haciendo todavía la fase de embarazo. Los 5 a 4 meses antes debo continuar con la indicación farmacológica que recién les mencionaba, continuar con los anticonceptivos, y el suministro de leche aún va a seguir suprimido. A las 6 semanas previas, antes de que llegue el bebé, debo suspender la píldora anticonceptiva y sí o sí, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a tener sangrado. ¿Ya? En el caso que no haya sangrado, sí o sí, hacer la visita médica, hacer test de embarazo, porque podría haber algún embarazo por ahí que desconocemos. ¿Ya? Así que eso es muy importante. Siempre debe haber sangrado. Entonces, vamos a mantener sí o sí la dosis de domperidona de 20 miligramos 4 veces al día o cada 6 horas. En estas 6 semanas, un mes antes, debo iniciar el bombeo, o sea, debo iniciar la extracción con un extractor eléctrico doble, ¿cierto? Idealmente 5 a 7 minutos previo masaje. Después de esos 5 a 7 minutos, vuelvo a hacer un masaje. En la mama tiene que ser un masaje suave, no debe ser un masaje duro, porque a veces las mamás casi se hacen un pan en la pechuga y no, tiene que ser muy suave, muy sutil, y es por lo mismo, para ahí aumentar un poco la producción de hormonas citocina. Y luego bombear 5 a 7 minutos más, esto idealmente cada 3 o 4 horas y al menos una vez en la noche. Por eso que es tedioso y a veces cansa a algunas familias. Esto, bueno, ya lo mencioné. La alimentación y la hidratación debe ser súper adecuada, porque algunas veces pasa de que estas mamás piensan que ya me empieza a extraer y algunas empiezan a hacer su banco de leche inclusive, y toman la misma cantidad de agua, la misma cantidad de nutrientes, por eso les mencionaba de los 300 calorías, porque por supuesto que se van a deshidratar. Ya nosotros alrededor de 700, incluso 1 litro de leche estamos produciendo. Entonces es súper importante que se aumente también la cantidad de líquido que esa madre esté tomando. Una vez que llegue el bebé a casa, la mamá debe continuar con la domperidona. ¿Ya? Algunas veces las mamás piensan así como, y a veces pasa que de magia se acopla súper bien esa guaguita, pero si tenemos un guaguito de 4 meses nos va a costar mucho más. Entonces ahí tenemos que buscar algunas técnicas de alimentación que sean, por supuesto, idealmente lo más cercanas o lo más parecidas a la mecánica que tiene el acople al pecho. ¿Ya? Así que es súper importante acompañarnos también los fonoaudiólogos, sobre todo si estamos en esos meses del bebé, ya 4 o 6 meses más completos. Y mientras el suministro de la leche de la madre aún no esté idealmente acumulado, es recomendable que se extraiga, se continúe extrayendo, incluso después de que ha intentado acoplarse el bebé al pecho. A veces ha tomado 5 o 10 minutitos el bebé al pecho, y, por ejemplo, no ha tomado del todo, la mamá tiene que continuar con la extracción de leche durante 10 minutos posterior a la toma. Y ya de ahí, posteriormente, cuando la mamá quiera destetar, por supuesto, algunas veces vamos bajando esta cantidad de domperidona, vamos bajando de 10 miligramos, después vamos bajando de 10 miligramos cada 8, 10 miligramos cada 12, pero siempre de manera gradual, no de golpe, porque algunas veces podemos tener lo mismo como llegó, se fue. Entonces, por eso es importante que mantengamos la dosis de domperidona. ¿Ya? Es importante también que el pediatra que vea a mi guaguita sepa que yo estoy tomando domperidona, porque por supuesto hay algunos que tienen ciertos resquemores con el uso de domperidona. De hecho, hubo un estudio así que en algún momento salió, pero era domperidona inyectable que pudiera afectar cardíacamente a la guaguita, pero en este caso es domperidona oral, así que es segura para el bebé y para la madre. Y cuando la mamá desee destetar, bueno, ya va a pasar lo mismo que en el destete natural, que a la segunda, tercera semana ya se va a dejar de producir leche, así que tiene que ser idealmente respetuoso, tal cual como nosotros siempre lo decimos.
Este otro es el protocolo acelerado, que lo podemos hacer apenas sepamos de la llegada de la guaguita, porque a veces hay mamá que no se convence todavía, pero ya se decidió y quiso sí o sí hacer la inducción. Y tenemos que sí o sí usar anticonceptivos orales por lo menos un mes seguido. Sumado a la domperidona, tal cual como lo mencionaba, la primera semana 10 miligramos, la segunda semana empezamos con los 20 miligramos cada 6 horas. Y posterior a esos 30 días, suspender los anticonceptivos orales, mantenemos la domperidona tal cual como en el otro protocolo, y comenzamos a bombear con el extractor edémico. No antes, porque algunas mamás empiezan a hacerlo antes y se frustran, lo pasan mal, incluso pueden hacer algún daño en la mama. Hay que recordar de que esta mama no está preparada 100% tampoco. No vamos a tener, ¿cierto?, nuestras glandulitas que nos lubriquen, entonces algunas veces incluso va a requerir, si el bebé va a acoplarse el pecho, algún uso de lubricante en esa zona de la mama, o bien del pezón y de la areola, ya sea aceite de oliva, lanolina, que a veces lo ocupamos para otras cosas como la quita, ahora lo podemos ocupar para lubricar, ¿ya? Porque en este caso la madre no va a tener esa ayuda que sí tiene una mujer que ha gestado y ha pasado por un proceso de gestación real. Y también, por supuesto, la alimentación y la hidratación es súper adecuada en este protocolo, y la llegada del suministro de leche es variable y no sigue un patrón en particular. Eso es importante igual explicarle a las mamás, porque no vamos a tener el mismo éxito con el protocolo regular que con el protocolo acelerado. Va a demorar un poquitito más y quizás vamos a necesitar mayor cantidad de suplemento en este caso. Se va a lograr, pero nos vamos a demorar un poco más. Y el protocolo de menopausia, que es como lo más nuevo, porque como tú no, mujeres menopáusicas sí, también se pueden, mujeres mayores de 55 años también pueden lograr. ¿Y cómo? Se hace lo mismo que en el protocolo regular. A los 6 meses antes de la llegada del bebé comenzamos con los anticonceptivos orales. Hay algunas mujeres que ya están usando, por ejemplo, terapia de reemplazo hormonal, pero es solo de progesterona o es solo de estrógeno. A veces hay que adicionar el que les falta, pero en este caso muchas veces es mejor ya recomendar algún anticonceptivo con drospirenona que se inicie sin periodo de descanso y que lo continúe, por ejemplo, yo puse Yasmin, pero puede ser cualquiera. Y adicionar la domperidona, la primera semana 10 miligramos, la segunda los 20, tal cual como les decía, y no tomar las infusiones. Y posterior ya a los 60 días de la llegada, va a sumar, la mujer va a sentir cambio en sus mamas, como no lo sentía hace harto tiempo, eso es normal. Y ahí habitualmente ya tenemos que suspender el Yasmin, el glucosino, anticonceptivo oral que esté tomando. Sí o sí se mantiene la domperidona, se comienza a extraer con un extractor doble eléctrico, sí o sí mantener una alimentación e hidratación adecuada, y la llegada va a seguir, por supuesto, su patrón en particular en el caso de menopausia, y podría llegar a ser parecido al patrón del protocolo regular. Hay que probarlo, ¿ya? Pero como siempre, explicarle a las madres que no siempre se va a lograr el 100%, que vamos a lograr lo que más podamos, y ahí hay que ir observando la cantidad de leche que se va extrayendo y lo que vamos a necesitar suplementar. Acá hay un cronograma que es de lo que yo mismo les mencionaba, ya estimulación día y noche, cuando empezamos con la estimulación, que eso ya lo mencionamos. Y por supuesto, ahí estábamos hablando también de qué medicamentos vamos a utilizar para incrementar, ¿cierto?, la producción de prolactina. Tenemos dos, nosotros habitualmente el que más recomendamos es la domperidona, ya que es más segura, como les decía yo, tanto para madre como para bebé, a pesar de que ambos, por estudios, ¿cierto?, de nuestro querido José Aparicio, está con riesgo muy bajo para la lactancia. Bien, ahora viene esta parte porque no podemos solo hacer el protocolo sin esta intervención asesoría a la madre. ¿Y qué es lo que nos debe importar a las personas que trabajamos en lactancia? Estos 3 puntos, que es que el bebé esté bien alimentado, ¿cierto?, que la producción de la madre esté protegida y que podamos solucionar las dificultades de lactancia que ella pudiera tener. Entonces, esto de la mamá se lo tiene que tener súper sabido. ¿Cuántos pipí tiene que hacer el día en la guaguita? ¿Cuántas cacas? Tiene que saber cuál es el movimiento de un recién nacido normal, tiene que conocer, ¿cierto?, las señales de hambre de la guaguita. La mamá tiene que hacer un curso express que todas las deberíamos hacer los que nos iniciamos, porque de hecho hay muchas mamás que no saben esto cuando llegan a la casa y es importante que lo sepan, ¿ya?
Así que siempre es bueno conversarlo y en el caso de que ella sepa al menos las señales de alarma. ¿Ya? Porque algunas veces no podemos ser tan, digamos, irresponsables de no decirle esta información. Ya, sí, induce la lactancia, y vemos que la bobita está teniendo un incremento negativo, está teniendo ya alguna letargo, está teniendo algunos signos ya más complicados y que a veces requieren de hospitalización. Proteger la producción de leche, por eso que les hablaba de la suplementación al pecho, y algunas veces las mamás, incluso antes que llegue el bebé, hacen su pequeño banco de leche. Entonces, ¿qué tienen que saber de importante? Los tiempos de conservación de la leche humana. Eso también se lo tienen que saber. Así que las mamás hacen un mini curso, de verdad. Temperatura ambiente, al refrigerador y en el congelador. ¿Cuánto tiempo me va a durar esta lechecita? Y lo importante es cuando vamos a valorar las tomas, porque una cosa es la inducción y otra cosa es cuando ya el bebé logre acoplarse. ¿Ya? Así que es importante de que toda persona que vemos y evaluamos, acompañamos guiadas, sepamos valorar la toma o saber a quién derivar para ello. Que siempre es importante observar en la toma el comportamiento del bebé. Si el bebé tiene, por ejemplo, si el bebé está somnoliento, a lo mejor se alimentó recientemente, todo eso tenemos que valorar. La postura del bebé, si tiene un buen acceso a la mama, si tiene una estabilidad, a lo mejor es una bobita que tuvo algún daño, por ejemplo, en el proceso de parto, la libertad de movimiento. A veces hay bobitas que las traen con 5 mantas encima y desean amamantar a la mamá, es imposible, y que la mamá esté cómoda. Ya a veces, efectivamente, y lo digo por, y espero que vaya cambiando también, por experiencia propia, nos tocaba amamantar a veces en pisitos súper chiquititos, que tú te sientes insegura, y hay una bobita que es más pequeñita que sentís que se te va a caer. Entonces por eso es súper importante también evaluar eso y darle comodidad a la madre cuando vamos a valorar una toma. Y es otra cosa importante, evaluar el agarre, de cómo se está agarrando esta bobita, preguntarle a la mamá, ¿hay dolor? Observar las señales de transferencia directa o indirecta de leche humana. Si por ejemplo veo una bobita que está correctamente acoplada y veo que alrededor, por ejemplo, hay, por ejemplo, un poco humedecido, ya eso es una señal de transferencia directa. Por ejemplo, si observo que antes de la toma estaba con la manito bien cerrada y después de la toma la veo relajada, esa bobita. Todo eso sí, nos van, por supuesto, diciendo cosas positivas con respecto a cómo se está alimentando esa bobita con ese pecho. Y valorar si esta succión es efectiva o no. Ahí hay, por ejemplo, un ejemplo de madre suplementando con sonda al pecho, con una jeringuita en este caso, pero la mayoría lo va a hacer con una mamadera. ¿Ya? Y ahí está de a poquito tomándose bebé. Entonces, ¿qué podemos decir a estas madres? Explicar por qué podría ser de ayuda para su hijo amamantar exclusivamente y lo que necesita para hacer para incrementar su suministro de leche, ¿ya? Explicar que se necesita paciencia y perseverancia, porque muchas de ellas piensan que es súper mágico y que uno va a ver a la bobita a producir leche y no es así, ¿ya? Hay que explicarle realmente cómo es el proceso y que es largo. Reforzar su confianza, su autoconcepto, también animarlas a descansar más. Muchas veces hay mamás que no se logran relajar cuando están amamantando, porque en el ambiente en el que están amamantando no las ve. Entonces, a veces conviene hacer un masajito, conversar un poquito, poner una musiquita suave. Si yo le digo, ya, a ver, ¿cómo te digo esto? Ya, por supuesto, esa mamá no se va a relajar y va a estar a la defensiva e incluso no va a disfrutar ese momento y le va a doler. Explicarle que lo más importante es dejar que su hijo, mientras más tome, mejor, ¿cierto? Porque algunas veces ellas piensan de que si me está pidiendo cada 2 horas es porque algo malo le pasa, o si está, por ejemplo, más de 15 minutos tomando de una teta también piensan que es algo malo. Entonces, todo ese tipo de cosas hay que explicar y hay que valorar. Ahora, si se está tomando una hora y no ve que el acople no es efectivo, por supuesto hay que intervenir. Hablar de la suplementación, de los métodos de suplementación, y eso lo tiene que saber más que sabido, y controlar el aumento de peso con el profesional que corresponde. ¿Qué otra cosa podemos ocupar con esta bobita que a veces no conoce este territorio? Es un territorio nuevo, no lo reconoce como un hábitat, como el hábitat normal de los bebés recién nacidos. El pecho materno, a veces podemos usar esta técnica en las mismas consultas que a veces uno a veces tiene en cuenta con un poquito de tiempo de poder hacerlo, pedirle a la madre que se descubra el pecho e intentar la postura biológica. Aquí vemos un bebé que de a poco va intentando acoplarse. A veces uno se pone nervioso, desea intervenir y a veces la mejor intervención
es observar, ya nada más. Dar calma, poner una musiquita suave, tener la habitación calentita, y de a poquito esa guiada va a lograr el acopio, ¿ya? Incluso recomendarlo todos los días, dentro de las indicaciones que yo le dejo, la cariñoterapia, dejarle el contacto piel con piel, el método canguro, es muy efectivo, ¿ya? Son mamás que no pasaron por el proceso de gestación, entonces tienen que reencontrarse, tienen que vincularse con esta bobita a veces que no es tan conocida, ¿ya? Así que hay que, por supuesto, promoverlo, tanto para las mamás que están en relactación, como en inducción, como para todas las mamás. Y aquí viene este otro tema. ¿Ya? A veces hay personas que pueden verle chocar, como se sienten como un poco extrañas observando estas imágenes, ¿ya? Pero tenemos que empezar a verlas ya como parte habitual, ¿ya? Acá en Chile la verdad es que no tenemos tantos casos de familias que deseen amamantar y que pertenezcan, y que por ejemplo hayan transitado al género masculino, y por ejemplo han deseado amamantar y han pasado nuevamente por el proceso de volver a tener mamas a pesar de haber sufrido una mastectomía, ¿ya? Así que es importante empezar a incorporarlos también, incluso dentro de las políticas públicas. Acá hay altas publicaciones que uno se pone a buscar, y esto será verdad, sí, o sea, uno busca y hay matrimonios latinos, parejas latinas, que desean amamantar y que se asesoran, y que lo que más les cuesta es encontrar profesionales que no los discriminen, que al contrario, los acojan. Así que hay muchos estudios que hablan sobre esto y que hablan que la mayoría de los profesionales de la salud no estamos preparados para esto, no estamos preparados para acoger, para respetar, y también para acompañarlos en estos procesos también de relactación, inducción de lactancia. De hecho, bueno, acá está este estudio que habla también de cuál es el conocimiento de los profesionales en estas áreas, y la verdad es que es bastante bajo, ¿ya? Pero a su vez de demostrar esto, ellos también encontraron que en la literatura médica, ¿cierto?, hubo un informe de inducción de lactancia en una mujer trans, o sea, un varón que transitó a mujer, y el paciente informó que indujo la lactancia con ayuda de domperidona, estradiol y progesterona, espironolactona y estimulación regular del pezón. O sea, incluso lo que nosotros conocemos como género masculino, logran también el chest feeding, ¿ya? No se va a lograr, como les digo yo, la misma cantidad, por supuesto que no, porque, por supuesto, no tiene la misma cantidad de glándula mamaria, pero sí se va a lograr. No está claro dónde buscan apoyo los pacientes trans, ya hay algunos que se dedican a buscar en redes sociales, hay otros que se abogan a la misma Liga de la Lactancia en Estados Unidos, piden ayuda, porque a veces acá en Chile no hay, o existen muchas barreras con respecto a eso, existe mucha discriminación, o piensan que es algo burdo, o sexualizado, etc. Y hay que tratar de dejar esas barreras, dejar eso de lado y pensar que por supuesto es parte de todas las familias como son las familias que nosotros habitualmente acompañamos. Entonces, acá, bueno, a raíz de todo lo que yo busqué, que son las parentalidades no binarias, las madres transgénero, tienen una producción adecuada de leche. Hay muchos factores que afectan la cantidad de leche a producir. Hay que recordar que ellos han pasado por mastectomía, muchas veces han iniciado terapias de reemplazo hormonal, de sustitución hormonal, y cuáles, digamos, son las razones. Hay dos razones por las cuales un hombre trans, una persona no binaria, masculinizada, podría tener una producción de leche. Y es que todo, parte del tejido productor de leche, ha sido extirpado quirúrgicamente, ¿ya? O han sido dañados. Algunas veces hay daño en los nervios, por eso es importante a veces el cirujano hace la extirpación y a veces daña, por ejemplo, justo un nervio súper importante para que logremos el estímulo de oxitocina. ¿Ya? Y lo otro, que la testosterona interfiere con la hormona necesaria para la lactancia, la prolactina. A veces han ocupado largamente testosterona, y por supuesto que algunas veces hay que suspender esa testosterona para incrementar la prolactina y que la domperidona le haga algo, sino que algunas veces no funciona. Por eso es importante que también sea de manejo médico. Las personas trans o personas no binarias, feminizadas o femeninas, pueden usar el protocolo que yo les mencionaba anteriormente de Wolfgang Newman, de hecho lo ocupan.
Por supuesto que el éxito de digamos, este proceso no está documentado totalmente, ¿ya? Así que queda mucho más por estudiar, queda mucho más por aprender, queda mucho más estudiar de este tipo de familias, pero lo importante es acogerlas, entender y si no sé, estudiar y tratar de hacerlo mejor cada vez. Eso. Gracias por su atención. No me lo digan. ¿Vale? Ahora vamos a continuar con la última presentación y vamos a hacer el café para el final. ¿Ya? La última presentación es de la nutricionista profesora Verónica Cornejo, profesora titular de la Universidad de Chile, jefa del Laboratorio de Genética y Enfermedades Metabólicas del Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos, INTA, Universidad de Chile. Nutricionista, magíster